Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las carteras no mienten. Y el día de hoy, arrancando el mes de marzo, queremos tocar el tema de las finanzas para mujeres, para darles consejos, para hablar de datos duros, para hablar de todas estas estrategias que conocemos y que personalmente hemos elaborado, y también de esas pequeñas diferencias que todavía existen culturalmente y financieramente entre hombres y mujeres. Así que arranquemos con este precioso capítulo dedicado a todas y cada una de nosotras, las hermosas mujeres. Delicadas. Como Bueno, la flor del jardín. Pero preséntate. Bueno, mi nombre es Ana García de León y me acompañan Limi Albarrán. Mar Vázquez. Aleli Gallardo. Perfecto. Y arrancamos. Y bueno, el primer tema o punto que quisiera saber, por ahí se dice que las mujeres ahorramos más. ¿Ustedes qué piensan? ¿En realidad ahorramos más o solamente tenemos esta estrategia de tandas, de sobrecitos, de botecitos? ¿Cómo ven eso o cómo lo han vivido ustedes? Bueno, yo, Sí, exacto. Tú ¿sí? dale. yo creo que es mucho cultural. O sea, no, bueno, en épocas pasadas, los hombres estaban acostumbrados a darles el dinero, el gasto a las mujeres, y las mujeres administraban para la comida, para los hijos, para bla, 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 ¿no? Y entonces siento que a través de los años las mujeres ahorran más, pues porque son más administradas en este aspecto. O sea, como ya estábamos acostumbradas a que nos daban, y eso que nos daban nos tenía que alcanzar para básicamente toda la quincena, es más fácil que una mujer administre mejor que un hombre. Y hoy en día yo me he encontrado con clientes que, por ejemplo, que quieren empezar su plan de retiro y me dicen, ay, es que le tengo que preguntar a mi mujer. Y yo, Sí, nos pues, que no alcanza. eres autosuficiente. A ver cuánto me deja ¿No? Y es ahorrar. por eso, porque de alguna manera, como ellas administran, es de, pues sí, ¿no? Tenemos, a lo mejor nos sobran 2,000 pesos y es lo que puede darse, pero podríamos decir que las cosas cambiaron, pero la realidad es que todavía tenemos como esta brecha cultural en el cual nosotras las mujeres nos estamos volviendo independientes, pero hay muchas que todavía están en esta etapa de yo soy la que administra el gasto de la casa. Yo creo Mira. creo un poco diferente. Sí creo y tengo claro que las mujeres somos las que más administramos, ¿no? Creo que se administra en sobres o esta parte, ¿no? Tandas. Ajá. Tandas, porque también es lo primero que tenemos al alcance, ¿no? Las mujeres, sobre todo, yo he visto que una cantidad fuerte de mujeres son las que le invierten la tanda. No, ahí ya, con la prima de la amiga, que no sé qué, la tandita, ¿no? Los hombres es como de, y eso que los hombres creo que sí están más dentro del tema o mercado financiero, ¿no? Eh, También creo que las mujeres a veces le tenemos más miedo, ¿sabes? O sea, como que este tema de entrar al mercado financiero empiezan como estos mitos, y si el SAT, y si esto, y si el otro, y entonces es como ¿cómo se llama este que sabe en la primaria? El chismógrafo, ¿no? Porque cuando le llega la última le llega mucha desinformación, eso creo. Ok. El Ok, realmente el chismógrafo. El chismógrafo. Ya con lo que sacó. Sí, me acordaba. Hay que hacer un chismógrafo. Ok. Pero sí se acuerdan, ¿no? Era Sí, como sí, que le sí, ponías claro. ahí La Ese hojita también y me ya tocó. se iba. Sí, Ese sí. también me tocó. Sí, es que se te va pasando generación tras generación. Y sigue, o sea, yo a mi hija claro. adolescente, me Ya le acuerdo que encontraste al en chismógrafo. la secundaria ahora es todavía. Sí, ahora es en Se WhatsApp. llama aplicación. Facebook, se llama Hay Facebook. una aplicación chismógrafo. No, hay una Si no hay que aplicación, crearla. espérate, hay una aplicación, y sí hay, es real, en donde tú haces una pregunta y entonces te empiezan a mandar las respuestas, pero es anónimo. Ok. Y ya incluso se puede poner en historias y eso. Entonces hacen los chavitos, digo, porque Porque estás dentro de la porque le chavita. pregunté, porque obviamente yo lo usaba. No, pues le pregunté a Gaby, ¿y así de esto qué, no? Digo, pero sí sabes quién te contestó. Entonces preguntan, por ejemplo, ¿a quién le gustó, no? Y entonces ya sale, a mí me gusta, no, es que tienes ojos bonitos, es que no sé qué, pero realmente no sabes exactamente Muy quién fue ¿Quién quien que lo te contestó? Es súper evolucionado. Bueno, regresando al tema, yo creo, bueno, también hablando un poquito del perfil clientes que me ha tocado, creo que hoy en día, bueno, creo que principalmente estamos en una posición privilegiada ya nosotras y mucho de nuestro entorno,
donde ya las mujeres tenemos facilidad y este acceso a los servicios financieros, precisamente porque ya tenemos actividad laboral formal. Entonces, de alguna manera te insertan a por lo menos tener tu tarjeta de nómina, ¿no? Y de ahí ya pues se van desarrollando otros temas que mismo banco te va promocionando y te va dando como esta pauta a tenerlos, ¿no? Pero esto desde la posición privilegiada que tenemos, porque en el porcentaje grande del país, esto pues no está así, ¿no? La mujer sigue trabajando en medios informales que pues llámese fondita, llámese quesadillas, llámese catálogo, llámese Las uñas, las pestañas. uñas, pestañas, etcétera, donde el pago lo reciben de manera efectiva. Y al tener un ingreso en efectivo, ¿cómo lo puedo administrar o cómo lo puedo empezar a ahorrar? Pues es por esto que siguen teniendo estos instrumentos de igual forma informales, como son la tanda, como son los sobrecitos, como son los botecitos, alcancías, etc., donde pues siguen juntando su efectivo, ¿no? Ahora, lo que decías, el miedo al SAT y todo esto, porque lo tengo que depositar y entonces lo tengo que declarar y entonces ya viene una función más allá de aprender a ahorrar, ¿no? O sea, que sigue un contador, un no contador, cuánto puedo depositar, cuánto no puedo depositar, cuánto me van a cobrar impuestos y demás. Y creo que todo eso ya entra en ese gran porcentaje de las mujeres que no conocen o no saben manejar el sistema Que más financiero. bien saben. están desinformadas. Justamente yo siempre he creído que los miedos son por falta de información. Entonces, mucho de esto es eso, ¿no? Le tenemos miedo porque no conocemos y entonces pues ahí se nos queda. Sabiendo, pudiendo tener acceso a muchas cosas más dentro del mercado financiero o capital, ¿no? Pues yo no venía preparada. Pero No, a ver, para empezar, quiero aclarar que justo este mes no es como para festejar a las mujeres, es un tema de conmemorar la lucha que seguimos teniendo en esta igualdad, en este acceso, no nada más en temas de género, legales y demás, sino también en el sistema financiero, ¿no? La brecha que tenemos y toda esta situación que seguimos acarreando hoy que nosotros tenemos la posibilidad de apoyar con esta información, de llegar a más mujeres, a niñas, a gente que a lo mejor nunca había tenido acceso a, pero que hoy puede, entonces creo que eso es importante. Ahora sí, dicho esto, no, creo que, digo, al final del día creo que las mujeres sí ahorramos más porque históricamente hemos necesitado tener esos fondos como de reserva, porque a lo mejor necesitas tener por si el niño se enferma, por si tu mamá no sé qué, porque si la cocina hay que hacerle tal o si se descompuso el refri, cosa que a lo mejor en una economía 100% masculina, pensemos a alguien que no está encargado de, pues a lo mejor me lo gasto y la siguiente quincena llega y no pasa proveedora, nada, ¿no? claro, ¿no? Entonces creo que históricamente es por eso. Adicionalmente a eso, pues si nos vamos como a temas duros, ¿no? Pues las mujeres en general hay una brecha salarial, entonces tienes menos dinero para ahorrar y aún así lo logras hacer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbradas a tener que estirar el dinero lo más que se puede, ¿no? Y a tener que hacer malabares y a buscar opciones y demás, que creo que ha sido algo que nos ha beneficiado, pero pues al final tiene este trasfondo de que no está tan chido que ganas menos, que te cuesta más ganar ese dinero y que aparte te tienes que hacer cargo de un montón de cosas. Entonces creo que sí, y que hay que aprovecharlo, ¿no? El hecho justo de no tener acceso a estos productos de inversión, de no tener acceso al sistema financiero, de no saber incluso cómo se hace, incluso de dejar en muchas ocasiones las decisiones financieras en mano del hombre. Sí. A mí me han pasado infinidad de casos, me pasó hace bastantillo que una señora se quedó viuda y el señor el que llevaba todo. O sea, el señor pagaba todo, ella no sabía cuándo tocaba pagar ni la luz, ¿no? El señor era el que trabajaba, ella no trabajaba. Entonces le dejaron una pensión, el señor tenía seguro de vida, entonces, bueno, hay como varios puntos a favor, pero de repente era, ¿cómo abro mi cuenta de banco? Oye, ¿cómo declaro? Oye, ¿cómo pido esto? Oye, ¿cómo hago tal? Y entonces era como, ¿cómo puede ser posible que estando hoy en día en una situación así no tengas la capacidad de, porque todo históricamente se ha quedado en esta cuestión de los hombres lo manejan, ellos se encargan del dinero. Incluso me ha pasado de gente que es la mujer la que genera el dinero, pero el hombre se encarga de tenerlo en su cuenta, de hacer las inversiones. Ellos se encargan de hacer los pagos, como de manejarlo, y entonces es como ¿de qué te sirve que tengas la inversión a tu nombre si tú no tienes los accesos para entrar y ver dónde está invertido tu Qué dinero? fuerte en un Claro, siglo ¿no? XXI, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante también hacernos
hoy en día de que toca a nosotros, y si toca aprender, pues aprendemos, y si toca ir al SAT, pues vamos, ¿no? Y todo esto. Claro, claro. Justamente la siguiente pregunta iba relacionada a esta brecha en salarios, de cómo lo han vivido, lo vivieron, lo han visto. La verdad es que yo retomando este tema a nivel personal, familiar, la verdad es que sí se ha marcado un matriarcado muy fuerte en mi familia. Acá las mujeres dominan las finanzas y prácticamente el 100% de las mujeres de mi familia son las que toman decisiones sobre su dinero, ¿no? O sea, algunas sí tienen también el acceso al ingreso mutuo, otras simplemente es el mío, yo voy a decidir qué hago, dónde lo pongo, qué le invierto, dónde lo quito, y pues comparten esta parte, la mayoría de ellas de proveer la casa, ¿no? O sea, probablemente en algunos casos más de un lado, o sea, más la mujer, menos el hombre, o al revés, ¿no? Pero justamente regresamos a la parte de la posición privilegiada de las mujeres que ya estamos percibiendo un salario formal, ¿no? Por medio de nómina. Entonces, ¿cómo lo han vivido? Cuando llegaron a ser asalariadas, ¿no? O sea, empleadas, ¿sintieron esta brecha o no la sentían o sí sentían esta diferencia financiera o entre hombres y mujeres? Yo sí la tuve. ¿Y sabes cuál era? Yo lo platiqué incluso, ¿no? Obviamente sigue estando chavita, pero la platiqué en ese momento con la que era con la dueña o la jefa del trabajo en el que estaba y me lo relacionaba mucho a la edad. Me decía, lo que pasa es que tú estás en tus 30, ¿no? Y esta persona está en sus 50 y es la experiencia. Y yo le decía, claro, pero la que está viniendo a hacer toda la chamba como operativa, ¿no? La que revoluciona ideas, la que está en contacto con el cliente, la que pone a manejar esto, soy yo. Esa persona sí trae ideas, pero son ideas antiguas. Él podrá tener el error y el quita y así, pero creo que se excusaban mucho en la edad y la experiencia, ¿no? Entonces, pero yo traía una brecha salarial muy Digo que ahí fuerte, hablamos de un tema ¿no? probablemente un poco diferente, porque si hubiera sido una mujer también con mucha experiencia, pues probablemente se estaría tocando el mismo tema, ¿no? Claro. Esta parte de no puedes llegar a tener el mismo ingreso porque a él lo que le estoy pagando es toda esa experiencia, Sí, ¿no? sí, sí. Que puede ser un poquito diferente a hablar de que te dijeran, es que él es hombre, No, ¿no? él Y era hombre, entonces, él era sí, hombre y justo por esto era como de, pues, yo traía una racha o salarial como de como 15,000, 20,000 pesos. una diferencia, una brecha entre lo que, y hacían lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahí es donde sí podríamos hablar Sí, que pega, porque ¿no? De que es la in misma actividad, el mismo tiempo y le Porque pagan él muchísimo gana. más a él que a ti. incluso, por ejemplo, no es lo mismo que tú digas, los 2 trabajábamos en la misma área, pero él era el jefe. Ahí digamos que No, en tema organigrama, pues sí, a sí, lo claro, mejor, no, no, no. aunque hicieran lo mismo o menos, pues él era el jefe, y aunque a mí no me encantan ese tema de los organigramas, pero bueno, al final O es sea, como se estaban en el basa en. mismo nivel. Sí, sí, Pero sí, si estaban en el mismo lo nivel mismo. y hacían la misma actividad, pues sí Solo él está. tenía, sí traía como, pues, no sé, sí como 30 años más. Calma, calma, 30 calma. años más. Sí, o sea, tal vez también podría Se ser que enoja ya tanto que en el crecimiento de la antigüedad, pues fuera creciendo su salario, pero tal vez empezó con el mismo que tú y cada año subía, subía, subía y al traer 30 años más que tú, pues obviamente ya iba con un No, ingreso mucho incluso él mayor, entra ¿no? después que yo. Entonces, bueno, Entonces, sí Es un sería cuestión de factor. saber, pero bueno, al final te sentiste un poquito como con esta diferencia de decir, ok, él por ser hombre y yo mujer, nos están pagando ujú, ujú, diferente, ujú, ¿no? total. ¿Tú lo viviste o lo has conocido de alguien Fíjate más? que igual, o sea, mi familia viene de un tema de matriarcado, como muchas familias, ¿no? En donde yo no lo viví, pero me acuerdo que me contaba mi mamá que mis tíos o mis abuelos, no sé, les daban el dinero a la tía. Era la tía, no me acuerdo, Cecilia o una cosa así, ¿no? Se le daban y ella era la que se encargaba de administrar y le daba comida a todas las familias, a la familia de no o sé sea, qué, todos sí, todos, digamos, todos sus hermanos se lo daban se a lo daban ella a y la entonces hermana ella y okey. entonces ella se encargaba de hacer la comida para todos y, y autorizar en qué se gastaba y en qué no se gastaba, ¿no? Entonces, si las mamás querían darle algún regalo a sus hijos, pues tenían que ver de qué manera sacaban dinero, pues porque la tía era la que administraba, ¿no? Y la tía era la que decidía si se hacía, si no se hacía, si este se hincaba, si el otro se paraba Qué y todo. loco. Y Oye, hoy pero en día, Eso está Eso ajá. ya raro, era la ¿no? esclavitud.
No, pero Casi. está hablando de hace varios años. Sí, hace Hablando varios de- Sí, años, sí, ¿no? sí. Y ya, pues ya cuando se empezaron a separar, en realidad las mujeres fueron las que agarraron justamente, pues con este aprendizaje, la batuta de, pues De la yo soy la que administración. administra y yo soy la que hace, ¿no? Mi mamá también, o sea, cuando se casó, tampoco lo viví, me lo contó, pero le daba el dinero, todo el sueldo a mi papá. Y mi papá era el que administraba, trabajaban, los dos trabajaban, pero era la que le daba todo. Me acuerdo que la casa estaba a nombre de mi papá, el auto estaba, todo estaba a nombre de mi papá. Hasta que mi mamá dijo un día, mi papá era bastante ojo alegre, ¿no? Y La chingada. entre una y otra, dije a mi mamá, no hay más, yo ya no te voy a dar un peso. Y mi papá dijo, ah, no me vas a dar nada, pues yo tampoco te voy a dar. Entonces, pues cada quien agarró y fue cuando La economía creció. la economía creció, todavía hasta, ¿qué será? Como hace, bueno, no, ya Gaby tenía hace 10 años, fue que mi mamá habló con nosotros y dijo, necesitamos cambiar la casa está a nombre de tu papá y Ah, quien ha seguía. pagado, yo he pagado la casa, ¿no? Necesitado que ustedes como hijos hablen con tu papá, les diga que pues necesitamos vender la casa y pues tiene que poner su nombre, ¿no? Entonces ya hablamos con él, mi papá entendió como esta parte. Y entonces ya fue cuando nos mudamos, Hubiera hicimos sido los mucho recuentos. que no hubiera entendido. Sí, no, pero Hay gastos, claro. sí, o Sí, en mi sea, caso, por ejemplo, en mi casa fue al revés, o sea, mi papá fue siempre, siempre el proveedor 100% de la casa. Todo el ingreso lo administraba mi mamá al 100% y todo estaba a nombre de mi mamá. Casa, carros, o sea, todo era a nombre de mi mamá. Pero, por ejemplo, algo que no hubo la cultura o la estrategia administrativa correcta fue que no había un testamento. Entonces, cuando mi mamá fallece, fallece intestada y todo a su nombre. Entonces, digo, afortunadamente, pues sí, no éramos los hijos de te vamos a quitar todo, ¿verdad? Entonces mi papá gestionó, todos le firmamos todo y ya se hizo todo el proceso Por favor, de hagan su cambios. testamento. Sí, entrando ya en ese Realmente tema, hagan su sí, testamento. tengan o no tengan nada hoy en día, creo que es importante tenerlo y simplemente decir, en el caso de que yo falte todo lo que tengo, sería para tal persona. es Y ya. más, para el tema de los hijos, o sea, en el testamento se especifica y si mis hijos son menores de edad, ¿con quién se van a quedar? Porque si no se empiezan a ir, yo estaba viendo, digo, ya me sale un poco de tema, pero estaba viendo también en tema de cuando los papás fallecen, ¿con quién se quedan? Y el primer lugar está los papás del hombre, Los Los abuelos padres, los los paternos. abuelos paternos. claro. Entonces, si Si no tienen empezamos la desde cercanía, ahí, claro. Sí, obviamente, digo, hay que tener como que bien planteado eso porque vienen muchas cosas, o sea, son muchas cosas las que se pueden desarrollar después de la muerte de una persona, sus deudas, sus compromisos, Ya sus será para o otro sea, episodio todo porque es eso y larguísimo. bueno, sí. pero sí, o sea, ya nada más como entrando al tema es tengan su testamento, Sí. ¿no? Yo en ese tema, yo no lo viví, o sea, vaya, yo empecé a trabajar hace 10 años, Siempre emprendedora. Entonces, Gracias. yo trabajé un año en una empresa y me pagaban lo mismo que a todos, ¿no? Y luego emprendí y ya, ¿no? Entonces, digamos que no tuve como esa situación. La mayoría de las mujeres en mi familia materna trabajan en casa. O sea, hay un taller de costura en casa y cosen ahí, entonces digamos que no hay como esa posibilidad de revisar salarios, ¿no? Pero digamos que la economía formal, por decirlo así, ¿no? Sí viene de las parejas. O sea, los hombres son los que salen a trabajar y tienen, ya sabes, su trabajo, IMSS y como toda esta parte pues, formal, ¿no? Y ellas son las que trabajan como en este tipo de emprendimientos, que ahora la verdad es que ya es una empresa, es bastante grande, pero que empezaron como ahí, como, pues tenemos una máquina, vamos a coser a ver qué sale, ¿no? Y de mi familia paterna, muchas sí están como en la vida laboral formal y la verdad es que no he tenido esas pláticas como con mis tías y demás, pero pues definitivamente creo que hoy estamos en un lugar mucho más avanzado, ¿no? Entonces creo que eso al final nos ayuda a nosotras como generación y a las que vienen, pero pues siempre existen este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo creo que en escalafones a lo mejor más altos, en temas formales, en la iniciativa privada, en el tema de gobierno, o sea, sí hay como esa parte. A mí sí me toca un poco lo que decía Mar, ¿no? Yo, aparte de que era más pequeña cuando empecé a emprender,
siempre me he visto como más joven de mi edad, o sea, soy Chiquita. chiquita, ¿no? Y entonces era como muy chiquita y demás, entonces llegaba yo a hacer las juntas con, no sé, los socios de las empresas para explicarles cómo íbamos a trabajar y llegaban y me decían como, estamos esperando que llegue el licenciado. Y yo soy el licenciado, ¿no? O sea, yo soy quien va a llevar esto. Y entonces era un poco como de, a ver, güey, ¿tú qué me vas a venir a enseñar si yo tengo 60 años, soy el Correcto. contador tal del despacho tal? Y yo así como de, güey, yo sé algo que tú no sabes. Sí Claro. me tocó como enfrentarme a eso, pero creo que es más justo, sí, desde esta cuestión de eres una mujer, pero aparte eres una mujer joven, ¿no? Claro. Como que te quita más, no sé, Sí, dentro tal de vez no hubiera su... sido lo mismo que llega un chavo hombre Ajá, a querer exacto. presentar y dicen, ay, qué padre, qué buena oportunidad, vamos a escucharte, ¿no? Y Y hoy apoyar. en día sigo teniendo amigas que son empresarias y es como de, güey, hay gente, hay clientes a los que tengo que ir con mi socio para que le hagan caso. Es como, digo, sigue pasando cada vez menos, pero digo, al final del día Sí, sí, claro. sí está. Creo que ahí lo que nos pasa también como mujeres, digo, yo la verdad es que tampoco como tal lo viví así tal cual, pero creo que analizando un poquito la situación de fuera, por ejemplo, en mi último empleo, cuando yo subí a dirección, a mí no me subieron el sueldo que tenía el director, ¿no? O sea, sino que fue así como que, bueno, porque también fue como una forma, o sea, fue todo un rollo. Digamos que tomé porque tenía que tomar porque no había nadie más la dirección y entonces empecé a hacer 2 puestos y así me aventé como un tiempo. Ya después que me dan el puesto, o sea, el sueldo me lo suben como muy poco y creo que ahí lo que me pasó a mí fue como no saber ¿Cómo llegar? demandar, Ujú. ¿no? Ese sueldo que pues venían ofreciendo y dando, ¿no? Esa es Entonces, otra. ¿Sabían que el síndrome del impostor es más femenino que masculino? claro, Sí. Entonces, imagínate, a ti te suben, ajá, llevas meses haciendo el trabajo de 2 personas, el puesto, y te suben 100 pesos, y tú, sí, pues tal vez y eso es lo que vale. Un hombre hubiera dicho, oye, cabrón, ¿no? pues O sí, no, sea, o me claro, subes el sueldo o yo no o hago no lo esto. hago, claro, Y al final tiene que ver, sí, con esta capacidad de entender tus habilidades, tus talentos y demás, pero también con este punto donde no se nos enseñó a pedir, claro. donde no se nos enseñó a exigir, oye, yo estoy haciendo este trabajo y vale esto, y si no me lo puedes pagar, me voy a ir a buscar otro lado. Y el acceso a otras oportunidades de trabajo también. Claro, a eso es a lo que iba, ¿no? O sea, nadie nos ha enseñado, ha dado esta pauta de demandar ese o esa, pues eso que tendría que El ser valor de lo que haces. exactamente, ¿no? Y hoy en día, después de ya varios años después de eso, sí creo que era pues esta parte de verte chiquita, de ser joven, de no saber cómo enfrentarte al jefe, a decirle, oye, ¿sabes qué? Que aparte, No, no sé si a ustedes les pasa, pero yo crecí en esta parte donde mis papás me decían, a los adultos se les respeta, ¿no? Y Sí. como esta onda de tus figuras de autoridad se tienen que respetar y no les puedes decir. Y entonces hoy me cuesta justo esta parte de decir, pero yo creo que yo merezco un poco más, sí, claro. porque es como esta parte de no estoy de acuerdo con mi figura de autoridad. Por ejemplo, yo ahorita haciendo un poquito recuento de esto, existían varios factores por los cuales como que era complicado. Uno, pues porque era la figura de autoridad, otra, pues porque era mayor, otra, porque en ese momento específico mi salario era el que mantenía la casa. Entonces era como, lo pido, no me lo dan y me quitan todo. Pues me voy, pues vete. Esa Mejor es- no. Mejor sí me quedo con lo que me Creo que decía, ¿no? ahí, en todo esto que escucho, es que las mujeres creemos que nos están dando una oportunidad. Y entonces sientes, me están dando la oportunidad de tener un mejor puesto, y si yo pido esto, y si yo pido el otro, y si como que no sentimos que realmente estemos ahí porque tenemos las habilidades, el conocimiento y todo lo preparadas que estamos para ese Y puesto, fíjate que sino a mí pensamos que es una realmente, oportunidad. o sea, no fue tan así, porque a mí me dieron el puesto porque yo fui y les dije, oye, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir con 2 puestos, y aún así sin tener ni siquiera la posición del más alto, ¿no? Entonces, y en ese momento sí, el jefe que prácticamente le renuncié me dijo, no, no, espérate, a ver, vamos a arreglar esto. Y la verdad es que fui muy valorada, o sea, sí fue así como, o sea, llegó el de recursos humanos y nos dijo, ¿sabes qué? Es que tu perfil es muy Fuiste difícil. valorada, pero no te pagaron lo que... Espérame, tu perfil es muy difícil de conseguir en este ámbito, bla, bla, bla. Sí te vamos a dar o sea, te vamos a nombrar tal cual con lo que tú estás ejerciendo. Y ahí fue donde realmente tendría que haber yo hecho esta parte de,
Ok, pero no nada más es el puesto, sino Es el que con el salario, puesto ¿no? viene el salario, Sí, claro. exactamente. O sea, uno asume Y que la verdad es que también, o sea, otra cosa era que no estaba completamente informada en ese momento de cuánto ganaba. Ya después, relacionándome con el entorno, fue que dije, no manches, o sea, me hicieron pendeja. Gina Me en hicieron, modo emperrada. A la chingada, si no me dan el puesto de directora, me voy. no, y en ese momento lo que sí dije fue, ok, curricularmente me conviene mantener este puesto por un tiempo, porque ya cuando yo vaya a pedir empleo en otro lado, pues ya Ya no, sabe, ya no voy a te van tener a un bajar. nivel a nivel ya curricular, pues muchísimo más alto, ¿no? Afortunadamente después de eso ya no tuve que pedir Trabajo. empleo, ya estoy aquí, ya sí, soy creo que independiente. también crecimos con esta idea de que mientras más alto el puesto mejor, aunque realmente lo que importa es cuánto cuánto te ganas, ganas. ¿no? Claro, O sea, claro. el nivel de actividad que tienes, ¿no? Y toda esa parte, pero sí, definitivamente te tuvieron que dar el sueldo, amiga. Sí, claro. Sí, pero es este desconocimiento y hoy en día pues se expone y se comenta justamente para que otra persona No les pase. sepa que, o sea, si te están dando una oportunidad de hacer actividades más grandes o con mayor responsabilidad, con ellas tiene que incluir El el sueldo. salario, ¿no? Yo- Entonces, Yo creo que sí tienen un tema, o sea, el tema también específicamente, y esto no es de hombres o mujeres, es el tema de la experiencia y lo que te va dando, lo que vas pasando. Por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en el banco, la mayoría eran los grandes directivos eran mujeres. Solamente el dueño era hombre y por ahí en la dirección general había dos hombres nada más. Todas las demás eran mujeres. Cuando yo estuve ahí, bueno, cuando yo entré en un área que estaba creando. Entonces tenía que serán como dos procesos, o sea, dos actividades que se hacían en grande, que era lo máximo. Cuando fue pasando el tiempo, yo estuve 5 años. Cuando fue pasando el tiempo, sí se me iba subiendo el sueldo, pero al final mi puesto siempre fue analista. O sea, yo ya iba a todas las reuniones, pero ya a nivel gerencia. Y entonces todas las actividades que hacían los gerentes los hacía yo. Cuando pedía justamente oye, pues El ajuste. ajústame o súbeme, ¿no? A gerencia, porque para esto la directora decía, es que comunicación no lo puede hacer, déselo a Leli porque ella sí lo hace. Entonces, de tener dos procesos, al final me acuerdo que llegué como a 18 procesos Dios. en los que manejaba yo sola y a nivel de la República. Pero justamente tenía esta parte de, bueno, pues estoy aquí, tengo trabajo, pues me reconocen porque estoy trabajando con la gerencia y estoy aprendiendo. Entonces ya me iba con el tema de, pues estoy aprendiendo, porque estaba muy chava, porque tenía menos de 30 años, ¿no? Estoy Y aprendiendo 5 años. Eso ya era una sí, y maestría, entonces, doctorado. sí, y entonces me acuerdo que en esta parte de crecer económicamente, porque yo era la que llevaba también la batuta de los gastos de la casa, fue que me vi un puesto en responsabilidad social y dije, gana más y es analista y voy a aprender más. Entonces voy con mi jefe en ese entonces, le digo, oye, fíjate que quiero ver para cambiarme y está más alto el sueldo. Y dice, ay, no, es que se equivocaron en el sueldo, es 2 pesos más que el tuyo, pero vas a aprender. Dije, bueno, pues voy a aprender más cosas, ¿no? Y es ahí donde me toca el jefe misógino, que ya después me enteré que no contrataba a mamás, sí, por que ese es X o otro por Y tema, ¿no? Ese es razón, otro tema. y Esto que dices dices, no ahorita de los inventes. contratos es bien importante porque yo estuve mucho tiempo trabajando para una manufacturera y los últimos 3 años ya tenía pláticas con altos ejecutivos, ¿no? Y un día ahí platicando, yo le pregunté oiga, ¿y usted quién es su mano derecha en la empresa, no? Y le dice, una mujer, igual que Marlene. Y yo le decía, pues qué buena onda. ¿Y por qué elige mujeres? Y él decía, a mí me gusta trabajar con mujeres por su nivel de compromiso. Es más fácil que un hombre te diga, ya no quiero trabajar y no venga mañana. Dice, pero una mujer que sea mamá soltera tiene el Porque compromiso tiene la necesidad. al 1000. Y entonces yo le decía, ok. Pues imagínate una mesa sentada con 12 directivos y mi jefe al lado. Y yo decía, y un día le pregunté, le dije, oiga, ¿y por qué tienen que ser solteras? Mamás solteras. Dice, porque el día que me pidan un permiso, ellas saben que es sagrado.
que si se los doy o conservan su trabajo. Y yo decía entre mí, ¡qué perro! ¿No? O sea, eran esas pláticas que se decían pues entre líderes. Es muy distinto que tú digas, es una empresa que contrata a mujeres, madres solteras, porque esa es su visión y apoya y el objetivo y tal, y otra cosa es que te aproveches de la De la gente que lo necesidad. necesita Sí. Claro, y que entonces sea yo la puedo explotar y puedo hacer porque entonces no tiene otra Es opción. que, ¿sabes claro. qué? Dios, estoy tan enojada. Imagínate yo, ¿no? Con No, puro aparte tú señor, siendo madre soltera, claro. ahí voy, ¿no? Entonces, con mi jefe al lado, en una mesa de señores de, pues yo creo que de 50 para arriba, con un nivel adquisitivo, poder adquisitivo alto, y que digan, no, pues es que yo sí, mamás, y el otro le decía, claro, sí es cierto, ¿Cómo no lo fíjate. había pensado? Y yo así como mamá soltera al lado de mi jefe, y yo lo veía, y entonces en la camioneta él me decía, pero no creas que en tu caso fue así. Y yo le dije, pues es que yo me acabo de llevar otra perspectiva. La verdad Claro. es que, bendito Dios, ese jefe me enseñó mucho y yo tenía un ingreso, al principio no bueno, pero después como que él vio mi potencial y me empezó a dar un buen ingreso, ¿no? Pero sí yo me sacaba de onda de las pláticas que Claro. tenían las personas de ese tipo de contratos, ¿no? Sí, Sí, no, claro. yo me enteré de este tipo ya después, porque una amiga fue y le entrevistó, más bien fue a entrevista con él para justamente un puesto y le dice, ¿tienes hijos? Sí. No es cierto, no. Dice, ¿no tienes hijos? No, no tengo hijos. ¿Estás pensado en Eso algún es momento ilegal embarajarse? preguntarlo. Pues se lo preguntó. Sí, todavía hay muchísimas Y cosas en dice, entrevistas estamos laborales hablando que que fue hace 5, como 6 años, o Es sea, ilegal. No, en realidad no lo sí. contestes, amiga, no lo contestes. tienes Pues derecho ya. a guardar Entonces, pero ella silencio. me preguntó que, más bien me contó, porque ya después sí entró, ¿no? Al final. Y que le dijo, oye, ¿tienes hijos? No, pues que sí, ¿no? Si es que no contrato a mamás, sé porque me faltan mucho. Normalmente tienen que ir a la escuela, a las fiestas, festivales de la escuela, a las juntas y eso a mí no me gusta. Y entonces él en su visión decía que no tenía hijos porque eran pérdida de tiempo, entonces él no contrataba a mujeres con Con hijos. hijos, aunque estuvieran casadas o lo que fuera. Y en Jesucristo especial, redentor. porque aparte decía, sí contrato mujeres porque tengo una autoridad con ellas. Sí, digo, Decías, definitivamente no culturalmente manches. todavía el país tiene mucho machismo encima, o sea, es algo que no se ha quitado y regresamos a la parte donde posiblemente muchos desde una posición privilegiada hemos vivido otras experiencias, pero el gran porcentaje de la población en México todavía está Sí, estados basado en en estas creencias, en hombres. esta cultura, en este machismo que también hay muchos hombres hoy en día que ya tienen una idea completamente diferente, que Sí, lo que se han hacen por ayudar a la, deconstruido a la mujer, exactamente. aunque son los mínimos que hoy son aliados como en este proceso, pero también falta muchísimo, no Claro, falta romanticemos como esa muchísimo, parte, sí, ¿no? sí, Me sí. acuerdo en una plática que fui que un líder, un CEO estaba dando, no me acuerdo de dónde era, pero algo que se me quedó grabado es detrás de un gran hombre, ay, mi celular, Ya fue. detrás de un gran hombre hay una mujer, Eso es horrible. Eso sí, está muy mal. pero decía, o sea, o sea, sí, Disculpa. pero no, pero decía porque siempre tiene que, el hombre siempre tiene que tener el respaldo de una mujer porque la mujer es la que lo aconseja y la que está con él y Ay, el que Dios. le dice y dije, Yo, Es yo quiero aclarar varios puntos ahí. No, mira, desde tu sí, claro, particular punto de vista, no, o sea, es un dicho muy, muy dicho, ¿no? Muy Muy sonado sí, y típico. claro. desde hace mucho tiempo. Y normalmente se decía eso porque hoy en día muchos de los hombres que tienen carrera, digo, no nada más que tienen carrera, pero pensemos, muchos de los CEOs, de los jefes, de los altos ejecutivos que pueden tener esa carrera es porque tienen a una esposa que se ha hecho cargo de la casa y de los hijos. Y Exacto, entonces está este punto de yo no sería lo que soy si mi esposa no estuviera claro. claro. Pero el hecho de pensar que tu esposa tiene que estar atrás de ti o que tu pareja tiene que estar atrás de ti para que tú puedas hacer Horrible. es yo le apago la luz a la mujer y entonces yo puedo brillar. ¿Por qué no podemos ser aliados? ¿Por qué no podemos compartir tareas? ¿Por qué no podemos compartir tareas del hogar, crianza de los niños? Hoy en día, entender que no necesitas estar detrás para que alguien brille, sino tú puedes brillar por ti sola y un hombre no necesitaría una mujer si fuera capaz de atender cuestiones de adulto funcional, fuera capaz de hacerse de comer, de lavar los trastes, de hacer el súper, de saber cuándo pagar las cuentas.
muchas veces tenemos esta idea y a mí me pasó, yo decía, no, pues es que en mi casa somos un matriarcado. Y cuando me empecé a ser consciente es porque los hombres son muy irresponsables. No de estos porque realmente no es así con mi familia, de que se hayan ido porque no querían estar con los hijos o lo que sea, pero es como yo trabajo, tú te haces bolas. Yo ya hice mi chamba, ¿no? Yo te doy el dinero a ti porque tú lo sabes administrar y entonces yo me quito de esas tareas, de esa carga mental, de esta situación de administrar, de ver, No te oye, no alcanzó, administrarte. hay que ponerle, oye, pues yo le pongo un poquito de lo que gané acá, oye, pues ya es un tema. O sea, administrar el hogar es tremendo. Y el hecho de decir, no, pues ella administra, es una chinga. Es Sí, una claro. chinga. Y es que está cañón porque también hoy en día, y eso lo hemos visto en la carrera, que ya los papeles se invirtieron. O sea, no estamos ni siquiera en un punto en el que sí hay muchos, porque no voy a generalizar, pero en donde el hombre y la mujer están, están al mismo nivel. Hoy en día tenemos muchas amigas en donde, y a mí me tocó, en donde la mujer es la que se está chingando, la que se está metiendo las cosas en el trabajo, y el hombre es el que se está haciendo cargo de los hijos, de la comida, de lavar los trastes, de lavar ropa. Y entonces está pasando como esto de, pues el hombre no está a gusto porque justamente se apaga y llega el Yo creo que conflicto en este punto familiar. tendría que ser Entonces, como un Un acuerdo, ¿no? acuerdo, sí, O exacto. sea, ¿sabes qué? Estás teniendo mejores oportunidades tú. Obviamente tenemos proyectos de vida, tenemos esto, tenemos lo otro. Vamos a equilibrarnos, ¿no? pero pasa lo mismo hay mujeres que están buscando eso, o sea, hay mujeres que realmente les gusta estar en su casa, estar con los niños, e Es que incluso, lamentablemente, no pueden dejar a los marido. maridos porque ya tienen esa vida y ellas lo decidieron, y así fue, o sea, Pero fue una decisión. Fue una decisión, muy justamente, diferente. y y lo siguen eligiendo Y estar yo, así, sí, ¿no? no estoy de acuerdo con nada. No, lo que pasa es que yo creo que la posición de cada persona es es muy diferente, pero creo que hay dos palabras indispensables en esta conversación. Una, los acuerdos, y dos, las decisiones. Porque una, todo lo puedes llegar a mediar conforme a acuerdos. Ok, si el hombre no está de acuerdo en estar en casa y los niños y bla, 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 oye, ¿sabes qué? Yo también quiero buscar una oportunidad de trabajo. Vamos a buscarles una guardería, vamos a buscarles X, Y, Z para que yo también tenga esta oportunidad de crecer. O sí, sí estoy de acuerdo, tal vez un par de años, tal vez un tiempo, pensando en que los niños pudieran ser muy chicos, desarróllate, y en y luego cuanto el voy niño yo. entre a la escuela, me lanzo, ¿no? Y la mujer que decide estar en casa también es una decisión y un acuerdo. ¿Sabes qué? Yo estoy, por ejemplo, en mi caso, mi mamá, su momento lo decidió así y fue el hecho de toma todo el salario, tú administra, Y tú a tu decides, mamá tú le toma. fue bien. O Sí, sea, tuvo claro. una pareja que la apoyó, que estuvo, que, por ejemplo, todo lo puso a su nombre. Ella era feliz en ese aspecto, hasta Sí, donde y sabemos tomaban y las demás, ¿no? decisiones en general de todo, ¿no? O sea, la ropa que se compraba, los viajes que se hacían, las escuelas a las Pero tu que mamá y íbamos, tu papá eran felices con ese ese modus acuerdo, fue ese operandi. acuerdo. Y aparte mi papá no fue realmente, o sea, fue un papá presente en el sentido de, se daba el tiempo para tratar de llegar a festivales, se daba el tiempo obviamente para estar en fiestas, que afortunadamente también mi papá tuvo trabajos muy privilegiados donde tenía oportunidades de hacer ese tipo de cosas, porque a veces no es que no quieras, a veces es que no te dan el Sí, permiso no de hay salir forma. para ir a esos eventos, ¿no? Y ahí hay otra cosa, o sea, porque a las mujeres se les considera en sus trabajos que tienen que ir a festivales, a juntas y demás, y a los hombres no. Realmente los hombres, los papás Porque también tendrían que estar en, anteriormente ellos no estaban claro. en cargo de. Hoy en día, la mayoría, digo, estamos avanzando, pero hoy en día ya es incluso estos permisos de paternidad, ¿no? La Ah, mujer, que sí. también es una mentada, pero te dan 40 días, ¿no? Y al Ujú. hombre te da una semana. ¿No? Entonces, creo que tiene que ver mucho, como dices, los acuerdos, ¿no? Y si hoy tú tienes una pareja que entiende, que está en la misma situación, que asimila este proceso, que ya está deconstruida y trabajada, entonces es como, oye, mira, yo quiero seguir trabajando, yo quiero hacer, o los dos hacemos y nos encargamos los dos de esto, o le invertimos a una nana o a la guardería o a alguien que nos ayude en casa y demás, padrísimo. Pero estamos siendo sinceras, es lo mínimo las mínimas situaciones que pasan en México, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si tú, por ejemplo, como mujer,
te dicen, oye, sí, pero no vas a poder ir para tus hijos, no vas a tener este chance de ir y si se enferman, no vas a tener, pues prefieres no ir. Ujú. ¿No? O sea, si no hay hoy en día un trabajo que te permita estar al pendiente de tus hijos, así como deberían de estar al pendiente de los hijos los papás, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? Pues no ir y entonces quedarte en casa y entonces pierdes años de tu vida laboral y cuando regresas al mercado laboral te dicen, ¿y qué hiciste los últimos 6 años? Y ahí es donde viene el problema de cuando te reinsertas a una vida laboral formal, por decirlo así, ¿no? O tradicional, donde dices, bueno, los últimos 6 años estuve cuidando hijos. Y es como de, no, pues es que ya te atrasaste. Ya no Realmente tienes tienes otras experiencia. habilidades. Entonces, hoy en día también ya hay bolsas de trabajo que se especializan en recontratar a mamás que estuvieron fuera de la vida laboral y demás, pero son lo mínimo que hay. Y las oportunidades que llegamos a conocer quienes estamos a lo mejor en otro nivel cultural, social y de oportunidad económica. Exacto. Entonces, al final del día hay que entender que si bien nosotros hoy estamos en un punto privilegiado, no nada más porque somos una generación joven que no nos tocó como todo lo tan feo, digámoslo así, ¿no? También pues porque hoy en día pues tenemos la posibilidad de elegir dónde trabajamos, de emprender, de estar con nuestros negocios, ¿no? De a lo mejor tener la capacidad de poder tener un ingreso alto con ciertas características como nosotros lo buscamos, pero no es la realidad, no es el común denominador. Exactamente. Ujú. Sí, justo eso es lo que yo creo que sí tenemos que resaltar, que todavía hay mucho que lograr cambiar. Por ejemplo, a mí me tocó una chica que me iba a ayudar a la casa, buenísima, todo súper proactiva, todo. Dejó de ir porque el marido se fue a Estados Unidos a trabajar, no me acuerdo si Estados Unidos o Canadá, y ya no le dio permiso, ¿no? Y entonces ahora ella está en casa esperando a que le depositen lo que el marido genera en Estados Unidos, ¿no? Y dices, bueno, o sea, en Es verdad una hoy en decisión, día, tal vez, claro, o sea, es su cultura, culturalmente ella así debe de respetar al marido, ¿no? Sí, o sea, Pero al bueno, final no, es pero una creo que es decisión, pero a lo mejor no es una decisión desde la autonomía, es una decisión desde la del cultura, desde permiso, la sociedad, desde este punto de decir, no, pues qué tal que me deja, pero, o sea, al final del día, Y desde el miedo. desde el sí, miedo, desde el qué claro, dirán, desde un montón de cosas. Entonces, creo que muchas veces, aunque sea por decisión, hay un detrás donde si tuvieras la oportunidad, no elegirías eso. O claro, sea, a lo mejor entre tus 2 opciones que tienes ahorita, pues dices, pues sí, ¿no? O sea, es la menos peor, ¿no? Pero exacto, no es lo que yo sí, elegiría si tuviera las posibilidades. Y volvemos a lo mismo, es un tema cultural. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando me divorcié, me juzgaron demasiado porque mis hijas se quedaron con su papá. Porque su papá era el que hacía y el que las cuidaba y pues al final era lo mismo, pero cada quien como en su Sí, rancho, porque ¿no? culturalmente es la mujer la que se queda Y con los entonces hijos. o sea, sus ami me acuerdo que una amiga en específico que hablábamos con ella y que ya aparte yo los ayudé y todo, les pagué psicólogo, bla, bla, me juzgaron tanto como él. Es que estoy muy enojada con Alelí porque ella no se quedó con las hijas y Jaime se quedó como, o sea, como por, sí, bueno. si están con su papá, las estoy cuidando bien, eso, ¿por qué ese enojo, no? O sea, pues sí, pues es un tema cultural en donde en su cabecita no entra el que no solamente las mujeres son las que se quedan, o de mí salieron y yo me las tengo que quedar, Y ¿no? es un tema que va más allá de eso, no es con Justo, quién se sí, quedan, es no, es cómo se el involucran bienestar. los papás. No es lo mismo que tú digas, ahí te van tus 500 pesos que te pago de vida, no sé cómo se llaman, Pensión. de pensión, ¿no? Y yo no te vuelvo a ver en la vida, como hacen muchos hombres, al que tú digas, bueno, sí, yo pago porque a lo mejor yo era la proveedora y me toca seguir manteniendo en este acuerdo de divorcio y en esta separación, pero también me involucro, también estoy, también voy, también hago. Es muy distinto a como hacen muchos padres y a ellos no se les dice nada, ¿no? Y es Exactamente, como el ¿no? común de, ah, no, Sí. pues ya se fue, pues ni modo, No, ¿no? y también tiene que ver con quién te relacionas, ¿no? O sea, gracias a Dios, Jaime es un hombre responsable, es Funcional. bueno, o Es un sea, adulto yo funcional. jamás hablaría más de él como muchas mujeres hablan de los papás de sus hijos, pero incluso él, o sea, la forma en la que defiende como esa parte de, sí, no está, yo me estoy haciendo cargo de ellas, a las niñas no les falta nada, pero ella también está presente y también les da, y también, cuando se necesita,
va y corre a media Claro, ciudad para estar entendemos con como ella, esa ¿no? Que parte es tu, de o sea, que al tú, final es tu parte como para, mamá. O sea, exacto, no, el hecho de que se hayan no es tu divorciado no favor, implica que es ya tu no. deber. Que tendría Claro, que ser igual claro. cuando el papá se va y la mamá se los queda, Exacto. tendría que Pero estar a ahí. lo que me Y ahí es donde refiero no es está. que a la gente no le entra, o sea, Pero es, para la gente está Es mal difícil, visto, ajá, está cabrón. culturalmente la gente todavía no lo recibe o Y no a lo la gente percibe nunca bien. le vas a dar gusto. Ah, O no, sea, claro. estamos como en creo que lo que tenemos que entender es que estamos como en este cambio de generaciones. De repente es muy difícil lidiar con 50 años atrás, ¿sabes? Con la abuelita, con la tatarabuela, que crían a los hijos, a las hijas de una manera diferente. Entonces estamos como en este límite de cambio de generaciones, que sí, ¿no? Incluso no solamente este tema en la economía femenina, sino muchas cosas más, ¿no? Como la sexualidad y cosas como esas que antes no se hablaba. Entonces estamos en esa división de ese cambio, de nuevos, de paradigmas, de cultura, y obviamente poco a poco se va abriendo nuestra mentalidad a nuevas cosas. Algunas serán bien recibidas. No, a nadie le vas a dar el 100% de estar contento. Siempre Ujú. va a Y haber es que quien te critique. realmente en ese tema de pareja como tal, pues las decisiones es de la pareja. O son sea, de dos. nadie más se tiene que involucrar en si está bien o está mal lo que ustedes decidieron. Porque si para ustedes está bien y es funcional, perfecto. Las niñas están bien. A mí me decía una psicóloga en su momento, lo más importante para que tus hijos estén bien es que tú y su papá estén bien. Tan, sí, Si, claro. si ustedes están de la greña juntos o separados o lo que sea, el niño va a estar mal. Entonces, lo único que le da soporte emocional a los niños es la estabilidad emocional de los padres. Ujú. Y si ese es el acuerdo bueno para ustedes, los demás, no importaría qué piensen, ¿no? Definitivamente. Entonces, y Regresando. así en los temas financieros y demás, ¿no? Entonces, y bien como decía Limi, o sea, realmente este mes, marzo, justamente es para sacar toda esta lucha que hemos hecho de crecimiento como género De la en todos evolución. los ámbitos que existen, ¿no? Desde esta parte del divorcio y se queda él con las niñas, desde la economía, desde la cultura Sí, Del desde el punto trabajo. del de cada quien, trabajo. ¿no? O sea, esta lucha que cada quien hace desde su punto de partida y a ver, o sea, seguramente nosotros estamos en esta carrera en el más 20 y alguien Sí, empezó en claro. el menos 50 y es completamente distinto, pero al final es este proceso que seguimos haciendo y que seguimos luchando por. Ahora, regresando a temas financieros, ¿no? Creo que me parece muy importante tomar en cuenta que sí es importante que como mujeres entremos más al sistema financiero, al sistema Formal, formal, tal formal. cual, ¿no? Que empecemos a ver, si no tienes cuenta de banco, bueno, pues abrir una cuenta de banco a tu nombre, ¿no? Si no tienes Usar los la tarjeta instrumentos, de claro, crédito, saberla claro. ocupar, este tipo de cosas, pero también entender que, por ejemplo, nosotros que vemos mucho el tema del plan de retiro, las mujeres necesitamos más dinero para el retiro porque vivimos más. Más, Entonces, claro. imagínate, no estás inmersa en el sistema financiero, pero vas a vivir más, pero ganas menos. Y Entonces, estadísticamente Sí. también nos enfermamos más. claro, Entonces, todo eso, digo, algunas cosas a favor, otras en contra. Entonces, definitivamente tenemos que empezar a crear una a estrategia financiera ocuparnos. formal y ocupar todos los instrumentos financieros que existen, porque definitivamente creo que la desinformación es nuestro peor enemigo, porque obviamente todas nosotras, todo lo que hoy sabemos, pues fue después de conocer toda esta estructura financiera, de estar inmersas en esta carrera, pero antes también era así como que me sé 3 cosas, ¿no? Cuenta de débito, tarjeta de crédito y la Afore, ¿no? Entonces era el conocimiento básico, que es muchas veces el conocimiento básico que existe allá afuera. Pero bueno, cambiando un poquito de tema usando un poquito las experiencias que hemos vivido con nuestros clientes y nosotros mismos, nuestro entorno, ¿quién creen que hace más gastos innecesarios, hombres o mujeres? Ya así como para quemarnos. Cerrar, Ah, ya ya para para cerrar. cerrar. ¿Qué experiencia tienen en su propia y en sus asesorías? Híjole, y es que a mí me han tocado 50-50, ¿eh? Apenas hace poquito le di asesoría a un chavo que, o sea, ya habíamos hecho todo, y era así como de, "Güey, te están sobrando 7,000 pesos que le estás tirando pues al excusado literal, ¿no?" Y entonces al final me dijo, pero aparte todo se lo gastaba en chelas, en ropa, en salidas con amigos, El me lo merezco. ¿sí? Ujú.
Estamos hablando, no me acuerdo cuántos años tenía, pero sí tiene más de 30 años. Y y pues simplemente me dijo, no, Leli, no estoy listo. Y yo, ¿neta? O sea, Tal vez en 20 años. sí. Así, y me han tocado chavitas de una que se me quedó bien grabada de 25 años que empezó cuando iba empezando la carrera. Y en una ocasión me habló y me dijo, Aleli, es que me acabo de comprar ya estaba borrando. Me acabo de comprar unos zapatos de 5,000 pesos. Y le digo, pero estaba así angustiada. Y le dije, a ver, o sea, Dani, estás ahorrando. ¿Cómo están tus zapatos? ¿Te gustaron? Sí, sí, me gustaron, están hermosos. Mándame foto igual y me los prestas, ¿no? O sea, como diciendo, ya, o sea, ya te los gastaste. No es como que es algo que hagas recurrente. O sea, obviamente ve tu presupuesto y no vas a volver a hacer un gasto de este tipo de aquí en 2 años, Creo que ¿no? tiene que ver mucho con que las mujeres sentimos mucha culpa de gastar en nosotros mismas. Correcto. Pero desde esta onda de, ay, me duele la muela. No, no voy a ir porque primero tenemos que llevar a los niños a que le pongan brackets. Güey, ¿te duele la muela? Tienes que ir con el Claro. dentista tú, ¿no? Entonces, creo que no todas, pero mucho de este tema de no querer gastar en una o no querer invertir en una viene porque mis necesidades No son prioridad. históricamente no son prioridad. Claro. Hay que ver todo lo demás y ya luego si sobra, veremos, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante y pues ya. No, pero lo que preguntaba Gina, Ah, ¿qué te bueno, ha tocado? Ajá. creo que en mi experiencia no tiene que ver tanto con el sexo, si es femenino o masculino, tiene que ver con la eh, madurez financiera que tiene cada quien, ¿no? Hablando de, hay chavitas de 23 años que tienen, yo la experiencia más joven, digámoslo así, de cliente tiene 23 años y va a llegar multimillonaria a su retiro Sí. porque está chavita, tiene un buen puesto, entonces, ¿sabes? Como esta parte. Pero me han tocado hombres y mujeres justo en situación así, ganan bien, a lo mejor ya estás como en este límite de los 35, 40 que dices, ya, ya, hay que sentar cabeza, ¿no? Y dicen como, no, yo creo que en unos años, o cuando gane más, o no, ¿sabes qué? Es que ahorita ya pagué mi viaje, el no sé qué, o ya cambié el carro, o me tocó uno que me dijo, es que me fui al Super Bowl y me gasté 200,000 varos, y yo, y yo así como, espérame. Entonces fue como, o sea, al final del día no está mal estos lujitos, no está mal que inviertas en ti, pero pues hay que también tener como prioridades de decir, no es el YOLO y ya mañana Dios proveerá, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante, perdóname. Y básicamente eso, o sea, creo que tiene que ver con la madurez financiera de cada persona y también creo que con las experiencias, ¿no? O sea, no es lo mismo que a lo mejor tú digas, no, pues es que yo vi que a lo mejor mi abuelita se la vio fatal porque nunca ahorró y tal, 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 Sí. a que digas, pues mi abuelita tiene 20 hijos y entre todos la mantenemos y ella va maravillosa, ¿no? Entonces, Exacto, viaja cada y mes. es como de, güey, tú tienes 2 perros, no creo que te mantengan, ¿de acuerdo? Pero bueno. Y Sí, por ahí claro. va mi experiencia específicamente, yo creo que es generacional. Yo, por ejemplo, los clientes más chiquitos que tengo son de 18 años y no me lo van a creer, pero la que empezó a ahorrar primero fue ella y ella trajo a su novio. Literal, es una pareja 18 años recién cumplidos, él específicamente, ella ya tenía como 6 meses, pero ella me dijo, Mar, yo llevo informándome desde los 16 años, literal. A los 16 años, sus papás, su mamá específicamente, le abre su cuenta de CETES. Ella le dice cómo, Bueno, cuándo, pero qué hora. ¿sabes qué? Tiene que ver con que son hijos seguramente de millennials y entonces estás educando desde un punto completamente Puede que sí, diferente. pero por eso te digo, yo creo que más allá de este tema del gasto, ¿no? Es como, creo que es generacional. Yo también creo que hay mujeres y hombres que gastan en tonterías, ¿no? De 20, 30 años, y hay hombres que gastan, y mujeres que gastan en tonterías, ¿no? Por ejemplo, yo conozco a la chica esta que tiene 3 pares de zapatillas iguales, solo que en morado, en rosa y en blanco. Ay, ¿No? déjanos. Y pero también el chico que se compró los audífonos, es que estos se conectan por pichito así, y estos se conectan por Bluetooth, y estos se conectan, son para nadar, y no sé, ¿no? ¿Sabes? O sea, hay como, hay como cositas de estas que dices, oye, ¿sabes qué? Es una estupidez, pero tú lo ves como una estupidez, para ellos es necesidad. Yo creo que es mucho generacional.
Ok, bueno, en mi experiencia yo creo que va más sobre la conciencia financiera. Mis clientes más chicos son mujeres Mm. y han buscado como esta parte de, o sea, cómo puedo empezar, qué puedo hacer y demás. Em, y pues sí, definitivamente el entorno y la cultura en la que te estás desenvolviendo es lo que te va dando como esta pauta, ¿no? Entonces, de hecho, tengo una chica que me sigue mucho, está súper chiquita, pero, o sea, todo me lo pregunta. Oye, ¿crees que esta renta valga la pena para mí? Y ¡Qué así como, padre! a ver, ¿de cuánto? Y ella, o sea, metí ahí como su mentora financiera. Y yo sé que a largo plazo, el día que ella ya tenga todo, me va a decir, o Ahora sea, ahí sí, va, ya, ¿no? O Vengo a sea, ahorrar. pero todo, ¿no? Y bueno, ¿por qué me agarró a mí? Porque ella perdió a su mamá a los 12 años. Entonces, como que no tiene a dónde ver, pero se dio cuenta que su entorno no era algo que le fuera a ayudar, ¿no? Entonces, es que mi papá debe un montón, mi hermana tiene Claro. este estilo de vida, entonces no sé qué hacer. Le digo, sin problema, ¿no? O sea, tú pregúntame lo que necesites, cuando necesites, Ya ponlo en la mesa. y Pero está muy padre y porque vamos ella vio haciendo en ti conciencia, un claro. respaldo, no solamente como una figura financiera, pero sino también como un apoyo emocional. Está muy bonito que crees esa confianza hacia las personas. Sí, claro. ¿Saben qué? Creo que ahorita que hablabas justo de este tema generacional, no sé si a ustedes les pasa, pero hay gente que está en sus cuarentas que piensan que todavía son ley 73 y que entonces van a tener pensión y cuando los ves es como de, no, amigo, Sí, lo claro. siento, ¿no? Y entonces es como a los que somos más chavos, ¿no? Ay, a los que somos más jóvenes, pues desde siempre se nos ha dicho, güey, no vas a tener pensión, no vas a tener pensión, no vas a tener pensión, y entonces es como un, no, pues a Crecen lo con esa mejor idea. Claro. necesito empezar a ver de una vez y ya, y córrele y en cuanto se pueda. Y los que a lo mejor están como en esa línea donde ni siquiera saben, pero dicen, no, yo creo que se alcanzó, ¿no? Es como los que están en 40, 45, incluso gente que empezó a trabajar relativamente tarde, ¿no? Ujú, ujú. Que están arriba de sus 50 o a trabajar formalmente, que creen que por su edad van a tener pensión y no es cierto, es como, infórmate, porque tú dices, ay, no, los chavos no van a tener, pero tú empezaste a trabajar en el 2000, entonces Sí, claro, no ya vas a tampoco. tener aunque tengas 60, Cállate, que ¿no? ellos todavía piensan que les queda tiempo, que ellos son exactamente la generación que De dice, transición. todavía estoy chavo, todavía tengo mucho tiempo. Eso es lo ¿Has peor. visto esos Te lo, memes que es como, te de, lo no, no prometo. estoy buscando nada serio, no sé qué, y está todo pelón, y es como, de, Ah, sí, "Güey, ya, cerca de ya. pensión". Sí, 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 eso sí es cierto. O sea, creo que esta generación de transición que justamente son Millennials. 10, o sea, 10 años, por ejemplo, entre los 40, 50 años hoy en día, que pasaron, o sea, que toda su gente de arriba está pensionada, O que jubilada y incluso gente que demás. está en la misma edad, pero a lo mejor entró a Sí tiene, trabajar antes, exactamente, antes, sí ¿no? sí. tiene la oportunidad, tienen mucho desconocimiento al respecto. De hecho, todavía yo creo que a nosotras tres nos tocó esa parte de empezar a ser las primeras generaciones ¿De donde quién nos le estás decían, hablando? de Ah, nosotras, ajá, Claro, ellas tres, porque yo aquí soy la bebé. Y yo, de ser esas primeras generaciones donde nos hablaban de una Ya, famosa FORE, de ya no te vas a pensionar, ¿no? sí. o sea, ni siquiera él ya no, o sea, todavía en nuestra primera época laboral no nos decían ya no te vas a pensionar, tienes una FORE. Y era así como que, ¿y eso como para qué ¿Eso con sirve, qué no? se come? Y eso, ajá, y eso, o sea, en ese momento no te generaban la conciencia de que la FORE no iba a ser el Suficiente. instrumento ajá, exactamente, no iba a ser suficiente. Simplemente, hoy en día ustedes tienen que tener una FORE porque con eso se van a pensionar. Bueno, pues la Claro, ya tenías, cuando ¿no? te empezaron, salía muy bien cuando alguien te decía, vas a tener Afore. Normalmente, a mí que me tocó el mercado laboral de ese momento, era con prestaciones de ley o sin prestaciones de ley. Yo recuerdo que uno de los primeros que trabajos es que tuve, ilegal. exacto, pero los primeros trabajos que tuve fue de, bueno, con prestaciones de ley te pagamos 1,000 pesos. Y si no te damos prestaciones de ley, te damos 1,500. Estás chavo, ¿no? Y entonces tú dices, no, pues 1,500. No, y Y no te explican la y implicación La que importancia, tiene. claro. no saben Claro. qué es, o no te explican qué son las prestaciones, como el seguro social, el IMSS, Claro, o sea, la sería muy vivienda. distinto que te dijeran, mira, si tú eliges esto vas a tener esto, si tú eliges esto vas a tener más dinero, pero te va a tocar pagar por fuera, Claro. y te salen esto. Y ya si tú lo decides, maravilloso, pero no, no es así. Simplemente te dicen, te doy más sin prestaciones de ley, y entonces uno, chavo, necesitado de lana, ¿no? Claro, que me paguen más. Por Y es supuesto. una tontería, pero que realmente te das cuenta, ya que tienes tus añitos, ya que buscas, no sé, comprar Pues tu es primer como, casa. como la gente que te dice es que no voy a depositar mi efectivo porque pago impuestos, ¿no?
y no quiere dejar de tener ese Sí. dinero en mano. Lo mismo la gente que dice, no, no me pagues prestaciones de ley porque voy a dejar de recibir lana. O sea, es desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ya para cerrar este tema y esta parte, vamos a dar como un pequeño tip, un pequeño consejo a las mujeres que les dijeras, oye, esto es lo que tienes que empezar o esto es lo que yo te aconsejaría. ¿Empiezo yo? Sí. Muy bien. No, bueno, lo primero es que sea la situación que sea que estés viviendo en este momento, estés casada, soltera, joven, contemporánea o lo que sea, ¿no? Busques tener ingresos. O sea, aunque tu pareja te diga, yo mantengo la casa, tú quédate, busca. Hoy en día hay muchas opciones para generar ingresos, a lo mejor no estando físicamente, ¿no? Trabajos en línea, ventas, lo que sea, porque el feminismo, la cuestión financiera es la base, ¿no? O sea, si no tienes independencia financiera, no puedes salirte de esa relación, no puedes sacar a tus hijos adelante, no puedes tener un buen retiro, no puedes invertir, no puedes crecer patrimonio, ¿no? Entonces, ese sería como el primer punto, la base. Si tú ya lo tienes, bueno, de ahí ya estamos del otro lado y entonces claro que podemos revisar opciones, ver ahorro y demás, pero creo que el primer punto es nunca, nunca te quedes sin generar ingresos porque esa es la base para que puedas elegir y tomar decisiones, con opciones. Ese es el punto. Ok. Por acá. A las mujeres, qué complicado, ¿eh? Pues no estás sola. O sea, estés en la situación en la que estés, con trabajo, sin trabajo, con amigos, sin amigos, con hijos, sin hijos, siempre hay puntos de apoyo, siempre hay información por todos lados. O sea, hoy en día la información en cuanto a instrumentos financieros, en cuanto a ayuda por si estás en una situación en donde poco privilegiada, ¿no? E incluso esta parte de información en cuanto a ayuda psicológica, ¿no? También ya hay tanto para las mujeres que hoy en día creo que pretextos son los mínimos, ¿no? Pretextos, si tienes un pretexto es porque es tu pretexto, porque hay tanto en México en especial, y más porque ya se celebra, porque ya las mujeres evolucionaron, porque ya hay incluso las mismas asociaciones en donde las mismas mujeres brindan apoyo, que si estás en esa situación, busca y no te dejes. Como bien dice Leli, es un tema bien fuerte, pero yo creo que el mejor consejo es ten claridad. Tener claridad, ya sea que tengas 18 años, que tengas 30, que tengas 50, ten claridad en dónde quieres verte en unos años más. Si tú actualmente tienes violencia económica, violencia emocional o violencia física, pregúntate si quieres estar en la misma posición en 10, 15, 20 años, en 5 años. Y una vez que tú tengas claro dónde quieres estar, trabaja para ello. Trabaja con esa dirección, ¿no? Yo te quiero decir que si un hombre te pega, no va a cambiar en un año, no va a cambiar en 6 No va a meses, cambiar no va a nunca. cambiar nunca, ¿no? Salte de No. ahí. Es tu decisión si quieres quedarte ahí o quieres cambiar, ¿no? Si tú emocionalmente te están atacando, no solamente puede ser una pareja, puede ser tu familia, tus amigos, tus propios hijos, salte de ahí. Tú decides, tú eliges, una vez que tú tengas claridad, tienes ese poder de decisión y literal, ¿no? O sea, tú vas tras ese objetivo y póntelo como una meta. Ese es mi consejo. Ok, muy bien. Pues bueno, sumando un poquito a todos, yo les diría, hay una frase que creo que ya la mencioné en otros capítulos, que no somos culpables de los que nos tocó vivir, mas sí responsables de cambiar. Entonces, hoy en día, todas y cada una de nosotras y de nosotros también, porque esto también va para los hombres, somos responsables de tomar las decisiones que queremos y de dónde queremos estar. Entonces, si no sabes tampoco en dónde estás y no tienes un punto intermedio de poder decidir, acércate, como diría Leli, tal vez un psicólogo, tal vez nosotras mismas. La verdad es que ayer con una asesoría, el tema financiero es como una estructura para cualquier persona para ir desarrollando ideas y cambios en mente, en proyectos, en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, hazte responsable de lo que te toca y eso sería como el consejo sumado a todo lo que mis amigas acaban de comentar. Y pues sigamos en esta lucha. La verdad es que creo que
más que lucha, es impulsar el género, es seguir queriendo ser más, pero no nosotros, o sea, en general yo creo que la humanidad, todo el mundo, mejorar, cambiar, reestructurarnos y tener un mejor mundo para todos. Ay, corto, corto, largo, largo. Y aquí estamos, o sea, cualquier cosa, hay medios, está el podcast, estamos transmitiendo en YouTube, entonces comentarios de, oigan, no sé, o sea, quiero acercarme a ustedes, también es válido, ¿no? Y así como Claro. nosotros hay N cantidad de grupos de mujeres que pues al final son también que podemos brindar apoyo. Ok, Sí, y creo que al final es un proceso en el que todas y todos estamos inmersos y es un proceso de constante crecimiento, de construcción, de empezar a cuestionar las ideas que tenemos, de empezar a cuestionar lo que aprendimos, la sociedad en la que vivimos, de empezar a revisar justo como todas estas partes justo, o sea, si no me siento cómoda, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo le puedo hacer? Y también entender que cada uno vive sus procesos. Sí, claro. Entonces, que nosotros lo vemos desde nuestra trinchera y si a lo mejor podemos ayudar, inspirar, apoyar con estos temas, maravilloso, pero si a lo mejor necesitas otro tipo de apoyo, otro tipo de ayuda, pues acercarse a instituciones, si tienes el privilegio de poder tomar terapia, ¿no? De poder ayudarte con amigos, familiares y demás, maravilloso, pero si no, pues buscar opciones que sí las hay, ¿no? Y también entender que, pues que al final estamos para apoyarnos entre todas, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es generar estas comunidades, estos apoyos que las mujeres históricamente hemos tenido, ¿no? De estar en comunidad, de compartir, de ayudarnos y pues fomentar eso. perfectísimo. Pues entonces, ¿en dónde te encuentran en redes sociales? En redes sociales estoy como Limitless, ahí nos vemos en todas las redes sociales. Amiga. A mí me encuentran como Arely-Gallardo igual en todas las redes sociales. Y de este lado como Mar Vázquez Finanzas, igual en todas las redes sociales. Y yo soy Ana García de León y me encuentran como Ana García de León _finanzas. Y esto es Las carteras no mienten. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos. Bye. Bye.